Soy Silvana Basak y resolveremos algunos ejercicios de la serie 9, de la segunda parte de la Guía de Estudios de Química General, en particular algunos ítems del ejercicio 2 y los ejercicios 3, 4, 6, 7, 8 y 9 que corresponden al tema equilibrio químico. Necesitaremos los conocimientos previos de reacciones químicas, estequiometría y gases ideales. También es importante haber visto el primer video de este tema para facilitar la interpretación y resolución de los problemas. Como hemos visto en el video anterior, en esta guía trabajaremos con reacciones reversibles, que son las que ocurren simultáneamente en dos direcciones. En el sentido directo, o sea, la reacción que implica la transformación de reactivos en productos, y en el sentido inverso, es decir, la reacción correspondiente a la transformación de productos en reactivos. Quiere decir que cuando se llega al equilibrio, las concentraciones molares de todos los reactivos y productos se mantienen constantes. Para los reactivos y productos gaseosos, sus presiones parciales en el equilibrio se mantendrán invariantes en el tiempo. Entonces, según la ley del equilibrio químico, para una dada temperatura hay una constante de equilibrio llamada Kc si se trabaja con concentraciones molares en el equilibrio y Kp si se trabaja con las presiones parciales en el equilibrio de aquellos reactivos y productos en estado gaseoso. Yendo a la expresión de la constante de equilibrio, Kc, o sea constante de concentración, se expresa como un cociente. En el numerador se escribe la multiplicación de las concentraciones molares de los productos en el equilibrio elevadas a sus coeficientes estequiométricos y en el denominador se escribe el producto o multiplicación de las concentraciones molares de los reactivos en el equilibrio elevados a sus coeficientes estequiométricos. Para el caso de Kp, o sea, cada constante de presión, en el numerador se escribe la multiplicación de las presiones parciales de los productos gaseosos en el equilibrio, elevadas a sus coeficientes estequiométricos, y en el denominador el producto de las presiones parciales en el equilibrio de los reactivos gaseosos, elevadas a sus coeficientes estequiométricos. Veamos una reacción reversible general con A y B como reactivos y C y D como productos. En este caso todos gaseosos, por eso entre paréntesis hice una G al lado de cada uno de ellos. A, B, C y D minúscula son los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada. Entonces, Kc será el cociente entre, y escribimos en el numerador, el producto de la concentración de C en el equilibrio elevado a la C por la concentración molar de D en el equilibrio elevado a la D, y en el denominador el producto de A, o sea, la concentración de A en el equilibrio elevado a la A, por la concentración molar de B en el equilibrio elevado a la B. Para aquellos que estén en fase gaseosa, entonces será posible escribir una K de presión o K sub P, y que será el cociente entre el producto de las presiones parciales de C en el equilibrio elevado a la C por la presión parcial de D en el equilibrio elevado a la D, dividido, o en el denominador escribiremos el producto entre la presión parcial de A en el equilibrio elevado a la A por la presión parcial de B en el equilibrio elevado a la B. Notemos varias cosas. Primero y principal, la reacción debe estar balanceada y debe consignarse el estado de agregación de todos los reactivos y productos. En la expresión de Kc deben figurar las concentraciones molares sin unidades, o sea, vamos a tomar nota de su valor. No se escriben en la expresión de la constante ni sólidos puros, ni líquidos puros, ni solventes líquidos. En la expresión de Kp se expresa solo aquellos reactivos y o productos que estén como gases. Estas presiones parciales en el equilibrio se van a tomar en valores de atmósferas, pero no se les van a poner unidades. Y obviamente para todas las que tienen estado gaseoso, K sub P. Tanto Kp como Kc van a tener un valor numérico, un número, y ese valor cambia solamente con la temperatura.
y es adimensional. Kp y Kc no tienen unidades. Por eso, cuando tenemos que calcular su valor, las concentraciones molares y las presiones en atmósferas, escribimos, de reactivos y productos, las escribimos sin considerar la unidad. Vayamos al problema 2. Nos propone que formulemos las expresiones de Kc y o Kp según corresponda para distintas reacciones y además que respondamos si se trata de equilibrios homogéneos o heterogéneos. En el ítem A tenemos la reacción entre monóxido de nitrógeno gaseoso y oxígeno molecular gaseoso para dar dióxido de nitrógeno gaseoso. Lo primero que tenemos que hacer es prestar atención a si está balanceada la reacción y si están indicados los estados de agregación de todos los reactivos y productos. Esta información es la que definirá la expresión de la constante de equilibrio Kc y si corresponde plantear o no Kp. Vemos que está balanceada, los coeficientes estequiométricos son adecuados, esto ya lo hemos aprendido en la serie 8. Como Kc vamos a expresar, recuerden que era un cociente entre la concentración molar en el equilibrio de dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado, sobre o en el denominador pondremos el producto de la concentración molar de monóxido de nitrógeno elevado al cuadrado por la concentración molar de oxígeno en el equilibrio. ¿Por qué ponemos la concentración de dióxido de nitrógeno en el equilibrio elevado al cuadrado? Porque tiene un 2 como coeficiente estequiométrico. Y en el otro caso, en el caso del monóxido de nitrógeno, también va al cuadrado porque su coeficiente estequiométrico en la reacción es un 2. Sin embargo, el oxígeno tiene un 1 como coeficiente estequiométrico, entonces no es necesario escribir el 1 y ponemos directamente la concentración molar de oxígeno en el equilibrio. Para plantear Kp debemos reconocer aquellos reactivos y o productos que están en fase gaseosa, en este caso todos, tanto los dos reactivos como el producto. Entonces, Kp lo escribiremos como el cociente entre la presión parcial en el equilibrio del dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado sobre la presión del oxígeno en el equilibrio por la presión del óxido de nitrógeno en el equilibrio elevado al cuadrado. Todas estas presiones son presiones parciales cuyo valor, cuando tengamos que calcular, no en este caso porque no tenemos datos, tienen que estar en atmósferas y para Kc en concentraciones molares. Tenemos entonces ya la expresión de ambas constantes, Kc y Kp. Como todos los reactivos y productos están en la misma fase, porque son gases, se trata de un equilibrio homogéneo en fase gaseosa. Si bien el ejercicio no nos pide cuál es la vinculación entre Kp y Kc, lo vamos a hacer a modo de práctica y recordemos que lo hemos visto en la teórica que Kp es igual a Kc por RT a la delta N, donde delta N involucra solamente a los reactivos y productos que están en fase gaseosa, o sea que están como gases. Delta N, por eso se le pone delta N gas. Delta N es la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos gaseosos menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos gaseosos. En el caso concreto de nuestra reacción, ¿quién sería la sumatoria de coeficientes estequiométricos de los productos gaseosos? En este caso sería el número 2, porque es el coeficiente del dióxido de nitrógeno, es el único producto que tenemos en nuestra reacción. ¿Quién sería la sumatoria de coeficientes estequiométricos de reactivos gaseosos? Bueno, en este caso sería 2 y 1, el 2 por el monóxido de nitrógeno y el 1 por el oxígeno molecular. Entonces, esa sumatoria representada para los reactivos gaseosos sería 2 más 1, en este caso 3. Si hacemos entonces la ecuación completa, sería 2 menos 3. Ese valor nos da menos 1, con lo cual Kp es igual a Kc por RT a la menos 1. En el caso del ítem B del problema 2, la reacción está escrita en forma iónica y es la reacción entre hierro 3+ y estaño 2+
para obtener hierro 2+ y estaño 4+. Todas estas especies están en solución acuosa, por eso dice AC entre paréntesis, y veamos si está balanceada. Vemos si chequeamos para hierro y para estaño están balanceados. Entonces podemos seguir adelante. Esta es la reacción correcta para trabajar. ¿Cuál sería la expresión de Kp y OKC? Pensemos, ¿tiene sentido expresar Kp? No hay ningún reactivo ni producto que esté como gas. Entonces Kp no tiene sentido ser planteada. Pero sí vamos a expresar Kc. Kc sería entonces el cociente entre el producto de la concentración molar de hierro 2+ en el equilibrio elevado al cuadrado por la concentración molar de estaño 4+ en el equilibrio, todo sobre el producto de la concentración molar de hierro 3+ en el equilibrio elevado al cuadrado por la concentración molar en el equilibrio del estaño 2+. Como vemos que todos los reactivos y productos están en fase acuosa, entonces se trata de un equilibrio homogéneo en fase líquida. Aquí tenemos el ítem D del problema 2, es la reacción entre carbono sólido e hidrógeno molecular gaseoso para la obtención de metano gaseoso. Así escrita, la reacción está balanceada con los estados de agregación explicitados. Por lo tanto, podemos expresar Kc como el cociente entre la concentración molar en el equilibrio de metano y la concentración molar en el equilibrio del hidrógeno al cuadrado. ¿Por qué va al cuadrado? Porque es el coeficiente estequiométrico correspondiente. ¿Por qué nos ponemos al carbono? Hemos dicho que los sólidos no intervienen en la expresión de la constante, entonces no se pone, ¿sí? Vemos que esta es la expresión de Kc. ¿Tiene sentido plantear Kp? Sí, porque tenemos al metano y al hidrógeno como gases. Entonces, Kp sería, su expresión sería la presión parcial en el equilibrio de metano dividido la presión parcial del hidrógeno en el equilibrio elevado al cuadrado. Estas entonces serían las expresiones de Kc y Kp para esta reacción. Como tenemos dos fases, una sólida, que es en la que está el carbono sólido, y otra gaseosa, que es en la que están tanto el hidrógeno como el metano, entonces se trata de un equilibrio con dos fases, o sea, equilibrio heterogéneo, con una fase sólida y una fase gaseosa. Nuevamente, solo para practicar, el ejercicio no lo pide, veamos cuál es la relación entre Kp y Kc. Para ello, lo que tenemos que acordarnos es que Kp es igual a Kc por RT a la delta N gas, donde delta N es la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos en fase gaseosa, menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos en estado gaseoso. Y en este caso, ¿quién serán los productos en estado gaseoso? El metano, o sea que es un coeficiente estequiométrico es 1, entonces será 1 menos la sumatoria de coeficientes estequiométricos de los reactivos en fase gaseosa, que en este caso está representada por el hidrógeno con un número 2, entonces la cuenta será 1 menos 2 da menos 1, nuevamente nos da Kp es igual a Kc por RT a la menos 1. Hay casos, dependiendo de las reacciones, ese delta N puede ser 0, menos 1, más 1, más 2, menos 2, eso depende de la reacción en sí. Vamos a resolver ahora el problema 3. Nos informan que han medido las concentraciones en el equilibrio para la descomposición de yoduro de hidrógeno gaseoso según la siguiente reacción, que si la leemos dice que 2 moles de yoduro de hidrógeno gaseoso se descomponen para dar 1 mol de hidrógeno gaseoso y 1 mol de yodo también gaseoso. Con estos coeficientes estequiométricos vemos que la reacción está balanceada. Y más abajo en la diapositiva están escritas las concentraciones molares en el equilibrio dados en el enunciado, tanto de los reactivos y productos. Como el enunciado nos indican las concentraciones de reactivos y productos en unidades de milimolar, tenemos que recordar que milimolar quiere decir 10 a la menos 3 molar, o sea que se usa para concentraciones pequeñas. Pero como para el cálculo de Kc se deben considerar las concentraciones molares en este ejercicio, deberemos convertir las concentraciones milimolares en molares.
Y acá están expresados, entonces, cuáles son sus equivalencias. La primera consigna es que calculemos el valor de Kc a la temperatura de trabajo y nos pregunta cómo se relaciona en este caso con Kp. Bueno, veamos la reacción, ya dijimos o recordemos o verifiquemos que está balanceada, los coeficientes estequiométricos son los adecuados para ver la ecuación química balanceada. La expresión de Kc ya la sabemos hacer, vamos a seguir practicando. En este caso Kc va a ser el cociente entre el producto de la concentración molar de yodo en el equilibrio por la concentración de hidrógeno en el equilibrio, dividido la concentración molar del ioduro de hidrógeno en el equilibrio elevado al cuadrado. Verifiquemos que tanto el yodo como el hidrógeno llevan un 1 como coeficiente estequiométrico y un 2 para el ioduro de hidrógeno, por eso es el valor que aparece elevada la concentración molar de ioduro de hidrógeno en el equilibrio. Si reemplazamos con los valores que nos ha dado el enunciado, vemos que si respetamos y ponemos las concentraciones molares sin poner las unidades, vemos que ponemos solo los números y hacemos la cuenta, el valor de Kc nos da 1,836 por 10 a la menos 2 a la temperatura de trabajo, que es 425 grados centígrados. La otra pregunta que nos hacían es cómo se relaciona en este caso con Kp. La relación entre Kp y Kc ya la hemos estado analizando y vemos que Kp es igual a Kc por RT a la delta N de los reactivos y productos gaseosos. Recordemos nuevamente que delta N se refiere a la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos en estado gaseoso menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos en estado gaseoso. En este caso, los productos en estado gaseoso son el yodo y el hidrógeno. Entonces, ¿cuáles son sus coeficientes estequiométricos? Un 1 para el hidrógeno y un 1 para el yodo. Esa sumatoria será 1 más 1. Veamos qué pasa para reactivos. En este caso, el reactivo es el ioduro de hidrógeno. El coeficiente estequiométrico es 2. Entonces, en este caso, ¿cómo sería la cuenta? Sería 1 más 1 menos 2. Ese valor nos da 0. Con lo cual, si reemplazamos el delta N donde corresponde, tenemos que Kp es igual a Kc por RT a la 0. Cualquier número distinto de 0 elevado a la 0 nos da 1. Entonces, Kp es igual a Kc. Podemos decir entonces que su valor es de Kp y de Kc es 1,836 por 10 a la menos 2. La última consigna del problema 3 nos plantea que para otro reactor en el que tiene lugar la misma reacción anterior y a igual temperatura, se han medido las siguientes concentraciones. Concentración de hidrógeno es igual a 2,476 por 10 a la menos 4 molar, concentración de yodo es igual a 2,476 por 10 a la menos 4 molar y la concentración de ioduro de hidrógeno 1,827 por 10 a la menos 3 molar. Nos preguntan si corresponden las mismas a una situación de equilibrio y por qué. ¿Cómo lo analizaremos? Por lo visto en el video número 1, definimos el cociente de reacción, QC, como la misma expresión que Kc, pero con valores de concentraciones molares en un momento cualquiera, o sea, no es necesario que esté en el equilibrio. Si este valor de QC nos da igual a Kc, implica que el sistema está en el equilibrio. Si QC nos diera diferente de Kc, entonces no estará en el equilibrio y deberá evolucionar hasta que lo alcance. La expresión de QC, en este caso, será el cociente entre el producto de la concentración molar de yodo por la concentración molar de hidrógeno dividido la concentración molar de ioduro de hidrógeno al cuadrado. Transcribimos los valores del enunciado sin las unidades y resolvemos la cuenta. Fíjense que yo no le pongo en los corchetes, abajo de los corchetes, equilibrio porque no sé qué concentraciones son. Justamente estoy evaluando que son concentraciones cualesquiera y quiero ver si este valor de QC da o no igual a Kc. Cuando resolvemos esta cuenta nos da 1,836 por 10 a la menos 2.
¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan? El valor de Kc a esta temperatura era este mismo valor. Entonces quiere decir que estamos en un caso donde Kc es igual a Qc, por lo tanto el sistema está en el equilibrio. Recordemos o tengamos en cuenta que esto es un ejemplo donde tenemos dos reactores distintos que están a la misma temperatura y ambos están en equilibrio, cada uno con un juego de distintas concentraciones de equilibrio. En el problema, cuando hicimos la constante de equilibrio, nos habían dado un juego de concentraciones de equilibrio que son distintas a esta, pero cada reactor está en el equilibrio. Quiere decir que la constante de equilibrio no depende de la concentración. ¿De qué depende la constante de equilibrio? La constante de equilibrio solo cambia con la temperatura. Entonces nosotros acá podemos tener un ejemplo de ello. Dos reactores que están los dos en equilibrio, tienen la misma constante, pero con concentraciones diferentes uno del otro. En el problema 4, el tetróxido de dinitrógeno se descompone en dióxido de nitrógeno según la reacción que vemos escrita y cuyo Kc es 4,64 por 10 a la menos 3. En un reactor de 10 litros se introduce inicialmente tetróxido de dinitrógeno en una concentración 0,6724 molar y al alcanzar el equilibrio se determina que su concentración fue 0,645 molar, manteniendo la temperatura constante. Nos preguntan en el ítem A cuál de las situaciones describe de manera cualitativa el experimento y por qué. Vemos que nos dan dos gráficos, A y B, y tenemos que decidir cuál de ellos representa el experimento. La reacción que describe al proceso de nuestro enunciado nos muestra que un mol de tetróxido de dinitrógeno se descompone en 2 moles de dióxido de nitrógeno. ¿Qué sabemos de ella? Que es reversible porque se indica con la doble flecha entre los reactivos y productos y además porque tiene asociada una constante de equilibrio Kc dada como dato. ¿Qué vemos en los gráficos? El gráfico A describe una reacción en la que a medida que avanza el tiempo desciende la concentración de reactivos. Esto es característico de toda reacción en la que los reactivos se van consumiendo para formar productos. En consecuencia, es lógico observar el aumento de la concentración de productos conforme el tiempo avanza. O sea, los reactivos se transforman, decimos que se consumen y baja su concentración, y los productos se forman y aumenta su concentración. Para el gráfico B, vemos que la concentración de reactivos también disminuye y paralelamente la de los productos aumenta. O sea que como tendencia en cuanto a la disminución de concentración de reactivos y aumento de la concentración de productos, no hay mucha diferencia entre los gráficos A y B. Pero lo que sí es notable y los diferencia es que la concentración de reactivos llega a 0 en el gráfico A, mientras que en el gráfico B no llega a 0. Por lo tanto, el gráfico A será típico de reacciones completas donde al menos un reactivo se consume totalmente. Y el gráfico B representará el caso de reacciones en equilibrio, como es el caso de la reacción de nuestro enunciado. Concluimos entonces que el gráfico B describe cualitativamente a nuestro experimento. En el ítem B del problema 4 nos pregunta cuál será la concentración de dióxido de nitrógeno en el equilibrio. La reacción está balanceada y podemos trabajar con ella. Podemos escribir la expresión de Kc como el cociente entre la concentración molar del dióxido de nitrógeno en el equilibrio al cuadrado y la concentración molar del tetróxido de dinitrógeno en el equilibrio. El valor de Kc es 4,64 por 10 menos 3 dado en el enunciado. También tenemos como dato la concentración molar del tetróxido de dinitrógeno en el equilibrio, que es 0,645 molar. O sea que nuestra incógnita es la concentración molar del dióxido de nitrógeno en el equilibrio. Si observamos, nuestra incógnita puede deducirse del numerador de la expresión de Kc. Trabajando con la expresión de la constante, si pasamos el denominador multiplicando, nos queda que Kc
por la concentración molar en el equilibrio de tetróxido de dinitrógeno es igual al cuadrado de la concentración molar en el equilibrio de dióxido de dinitrógeno. Esta última es nuestra incógnita, entonces si aplicamos raíz cuadrada en ambos términos o lo que es igual un exponente a la 1/2, nos queda que la concentración molar en el equilibrio de dióxido de nitrógeno va a ser igual a Kc por la concentración de tetróxido de dinitrógeno en el equilibrio, todo a la 1/2. Esto, si lo resolvamos poniendo los números, Kc es dato y la concentración molar del tetróxido de dinitrógeno en el equilibrio también es dato, vemos que nos van a dar dos valores. Uno va a ser una raíz positiva y otro va a ser una raíz negativa. ¿Con cuál les parece que nos quedaremos? Nos vamos a quedar con la positiva porque no tiene sentido químico que haya una concentración negativa. Entonces vamos a elegir el valor positivo, que en este caso es 5,47 por 10 a la menos 2. Ese es el valor de X. Entonces nuestra respuesta será que la concentración molar en el equilibrio del dióxido de nitrógeno es 5,47 por 10 a la menos 2 molar. Finalmente, en el ítem C nos preguntan, ¿Kc será igual a Kp? Justifique claramente su respuesta. La reacción, la volvemos a escribir, es la descomposición de 1 mol de tetróxido de dinitrógeno para obtener 2 moles de dióxido de nitrógeno. La expresión que vincula Kc con Kp ya la hemos visto también en el video 1 y hemos trabajado en otros problemas. Kp es igual a Kc por RT a la delta N del gas. O sea, ¿qué es este delta N gas? Es la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos en estado gaseoso menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos en estado gaseoso. En este caso tenemos un solo producto que es el dióxido de nitrógeno, cuyo coeficiente estequiométrico es 2, y como reactivo, el único reactivo es el tetróxido de dinitrógeno, cuyo coeficiente estequiométrico es 1, con lo cual este delta N es 2 menos 1, es igual a 1. Como Kp es igual a Kc por RT a la delta N, y delta N es 1, nos queda en este caso que Kp va a ser igual a Kc por RT. Conocemos el valor de Kc, que es 4,64 por 10 a la menos 3, pero como no conocemos la temperatura del proceso, no nos lo da como dato, dejamos expresado entonces que Kp es igual a 4,64 por 10 a la menos 3 por RT y decimos que Kc es distinto de Kp. Al tener un delta N distinto de 0, ya estamos sabiendo que Kp va a ser distinto de Kc. Leamos el enunciado del problema 6. Para la obtención de amoníaco por el proceso Haber se mezclan en un reactor nitrógeno gaseoso e hidrógeno gaseoso a 500 Kelvin. Una vez alcanzado el equilibrio químico, se determinó que las concentraciones en el reactor eran 0,796 moles por litro de amoníaco, 0,305 moles por litro de nitrógeno y 0,324 moles por litro de hidrógeno. El ítem A nos solicita que escribamos la ecuación química balanceada que representa el proceso. Una ecuación química balanceada implica escribir todos los reactivos, los productos con los respectivos coeficientes estequiométricos, de modo que quede balanceada. En este caso, los reactivos son nitrógeno molecular e hidrógeno molecular y el producto amoníaco. Para que esté balanceada debemos poner un 2 delante del amoníaco y un 3 delante del hidrógeno. Y no olvidarnos de indicar la doble flecha que nos indica que es una reacción que llega al equilibrio. Además, es deseable que se consignen los estados de agregación de todos los reactivos y productos. Se sabe que en este proceso se encuentran a esta temperatura todos gaseosos, por lo que ponemos la G entre paréntesis de gaseoso en cada uno de ellos. Para el ítem B, dice, escriba la expresión de la constante de equilibrio Kc y calcule su valor a la temperatura de trabajo del reactor.
Ya a esta altura creo que estamos entrenados para escribir Kc. Recordemos que en el cociente escribiremos en el numerador la concentración molar en el equilibrio de amoníaco elevada al cuadrado y en el denominador escribiremos el producto entre la concentración molar en el equilibrio del nitrógeno y la concentración molar en el equilibrio del hidrógeno elevado al cubo. Esta es la expresión de Kc. Para calcular el valor de Kc debemos conocer todas estas concentraciones en el equilibrio, que justamente son datos en el enunciado, y todas ellas ya están expresadas en concentración molar, o sea, en moles por litro. Con lo cual, si reemplazamos en la expresión de Kc, obtendremos su valor, que en este caso es 61,1 a la temperatura de 500 Kelvin. El ítem C del problema 6 dice: escriba la expresión de Kp para dicha reacción y nos pregunta, ¿el valor de Kp es igual al valor de Kc para esta reacción? Justifique su respuesta. Entonces vamos a transcribir la reacción balanceada porque la necesitaremos para responder lo solicitado. Nos piden la expresión de Kp. Quiere decir que recordemos que en Kp figurarán solo los productos y reactivos en estado gaseoso. Como en este caso todos los reactivos y productos están en fase gaseosa, escribimos Kp es el siguiente cociente. En el numerador pondremos la presión parcial en el equilibrio del amoníaco al cuadrado y en el denominador se escribe el producto entre la presión parcial en el equilibrio del nitrógeno y la presión parcial en el equilibrio del hidrógeno elevado al cubo. Esta es la expresión de Kp solicitada. Para hallar el valor de Kp tenemos dos formas. Una es podemos convertir cada concentración en el equilibrio dado como dato en el enunciado en la respectiva presión parcial. Recordemos que presión parcial es igual a la concentración molar por R por T, siendo la concentración molar el número de moles en el volumen de un litro y la temperatura en temperatura absoluta. Si la temperatura es 500 Kelvin y R están como 0,082 litro atmósfera sobre mol por Kelvin, podemos reescribir los datos en concentración y obtenemos el valor entonces de Kp como 3,63 por 10 a la menos 2. Vemos que la anterior forma que nos condujo al cálculo de Kp a partir de la expresión de Kp y el cálculo de las presiones parciales de todos los reactivos y productos en el equilibrio, deriva en la relación con la que ya hemos trabajado y que es que Kp es igual a Kc por RT a la delta N, como también se demostró en el video anterior, donde delta N es la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos gaseosos menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos gaseosos. En esta reacción sería delta N igual a 2, que es el coeficiente estequiométrico del único producto, que es amoníaco, menos la suma de los coeficientes estequiométricos del nitrógeno, que es 1, más 3. Por el coeficiente estequiométrico del hidrógeno. Entonces, si resolvemos esta resta, 2 menos la suma de 1 más 3, nos daría 2 menos 4 igual menos 2. Con lo cual, podemos decir que Kp es igual a Kc por RT a las menos 2. Kc la hemos calculado en el ítem anterior, que era 61,1. R es 0,082 litro atmósfera sobre mol Kelvin y la temperatura en Kelvin para este problema, con los datos que nos dieron, es 500 Kelvin. Con lo cual, si escribimos entonces hacemos este cálculo, veremos que Kp es 3,63 por 10 a la menos 2 y entonces es igual a la forma anterior, lo cual es lógico porque una deriva de la otra. La primera forma es aplicando la expresión de Kp tal cual y la segunda es aplicar la fórmula que relacionan Kp con Kc. Como no queremos que recuerden fórmulas de memoria, está bueno reconocer distintas estrategias para hacerlo según los datos que tengamos. Independiente del valor absoluto de Kp, o sea, del número que nos dé, la pregunta inicial era si el valor de Kp será igual al de Kc para esta reacción.
Ya viendo que delta N es distinto de 0, podemos afirmar que Kc y Kp son diferentes, o sea, Kc es distinto de Kp. Resolveremos el problema 7, que tiene el siguiente enunciado. Se coloca nitrógeno e hidrógeno en un recipiente vacío de 5 litros a 500 grados centígrados. Al alcanzarse el equilibrio se observa la presencia de 3,01 moles de nitrógeno, 2,10 moles de hidrógeno y 0,565 moles de amoníaco. Debemos escribir la expresión de Kc y calcular su valor. Lo interesante de este problema es interpretar los datos. Primero debemos escribir la reacción, porque no nos la dan, pero es la misma que la del ejercicio anterior, la del proceso Haber, y es la reacción de nitrógeno e hidrógeno para dar amoníaco en una reacción que está en equilibrio, con lo cual escribimos una doble flecha como transformación entre reactivos y productos y completamos con los coeficientes estequiométricos, con un 3 en el hidrógeno y un 2 en el amoníaco. Los datos en el enunciado para cada una de las sustancias, o sea, los reactivos y los productos, que nos dan son los números de moles en el equilibrio, ¿sí? 3,01 para el nitrógeno, 2,10 para el hidrógeno y 0,565 para el amoníaco. Pero, ¿qué sucede? No nos olvidemos que para calcular el valor de Kc a partir de su expresión debemos escribir las concentraciones molares de todos los reactivos y productos en el equilibrio. Como acá nos dan los moles en el equilibrio, pero también nos dan el volumen del reactor o recipiente, entonces calcularemos a partir de los moles y el volumen las concentraciones en el equilibrio. Recordemos que si hacemos el cociente entre el número de moles y el volumen en litros, obtenemos la concentración molar, o sea, moles por litro. La expresión de la constante de equilibrio ya la hemos planteado en varios problemas. Recordemos que Kc es el cociente entre la concentración molar en el equilibrio de amoníaco elevado al cuadrado y el producto de la concentración molar en el equilibrio del nitrógeno y la concentración molar en el equilibrio del hidrógeno al cubo. Por lo tanto, reemplazando en esta expresión los valores que figuran en la tabla de concentraciones molares, obtenemos que a 500 grados centígrados, o sea 773 Kelvin, el valor de la constante de equilibrio Kc es 0,286. Notemos que el problema 6 trata de la misma reacción pero a una temperatura distinta, por lo cual es lógico ver que me dé otro valor de Kc. Recordemos que Kc depende de la temperatura. Si cambia la temperatura, el valor de Kc también cambia. Y otro concepto importante para notar es no olvidarnos de expresar los datos de las concentraciones molares en el equilibrio. Si no lo hubiésemos hecho o nos hubiésemos olvidado o hubiésemos directamente puesto los valores de moles en vez de la concentración, nos hubiese dado mal. Explicaremos el próximo problema cuyo enunciado nos dice que la constante de equilibrio de la siguiente reacción a 2000 grados centígrados es de 1,20 por 10 a la menos 4. La ecuación química balanceada indica que un mol de nitrógeno molecular gaseoso reacciona con un mol de oxígeno molecular gaseoso para dar 2 moles de monóxido de nitrógeno gaseoso. Nos pide que escribamos la expresión de la constante de equilibrio. Pero, ¿a cuál se referirá? ¿A qué constante? ¿Kp o Kc? En el enunciado nos da su valor, pero no nos dice si es Kc o Kp. Por lo tanto, escribiremos ambas expresiones. Kc es el cociente entre la concentración molar en el equilibrio del monóxido de nitrógeno al cuadrado y el producto entre la concentración molar en el equilibrio del nitrógeno y la concentración molar en el equilibrio del oxígeno. Mientras que Kp es el cociente entre la presión parcial en el equilibrio del monóxido de nitrógeno al cuadrado y el producto entre la presión parcial en el equilibrio del nitrógeno y la presión parcial en el equilibrio del oxígeno. Se trata de un equilibrio homogéneo en fase gaseosa y vemos que la relación entre Kp y Kc nos muestra que al ser delta n igual a 0,
Kp es igual a Kc, por lo que no nos preocuparemos si no nos dijeron de qué constante se están refiriendo, a qué constante se están refiriendo. Por lo tanto, Kp es igual a Kc, tiene el mismo valor y es 1,20 por 10 a la menos 4. Para el ítem B, se requiere que calculemos la concentración de cada una de las tres sustancias si se colocan 100 gramos de nitrógeno y 100 gramos de oxígeno en un tanque de 25 litros, se calienta hasta 2000 grados centígrados y se deja llegar al equilibrio. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Tratemos de interpretar primero el enunciado. Nosotros ponemos en un tanque con un volumen determinado de 25 litros, ponemos cantidades, una masa de nitrógeno y una masa de oxígeno. O sea que nos están dando las masas con las cuales nosotros vamos a arrancar la reacción. Son las masas iniciales. Eso luego se calienta, evoluciona, se produce la reacción y va a llegar al equilibrio. Lo que nos está pidiendo justamente es cuando llegue al equilibrio cuáles son las concentraciones de nitrógeno, la concentración de oxígeno y la concentración de monóxido de nitrógeno. Hasta ahora hemos resuelto problemas donde nos han dado datos de concentraciones o presiones parciales en el equilibrio. En este problema tenemos datos de condiciones iniciales y debemos calcular concentraciones molares en el equilibrio. Entonces, ¿cómo haremos? Debemos plantear un cuadro de situación para buscar las concentraciones en el equilibrio a partir de los datos de condiciones iniciales que nos brinda el enunciado. Para eso escribimos la reacción química y debajo de ella ponemos un cuadro o una tabla donde mínimamente tiene que haber 3 filas. Una va a constar las situaciones del inicio, o sea, la concentración molar inicial. En otra vamos a escribir el cambio que experimentan hasta llegar al equilibrio. Y finalmente, en el equilibrio, cuál es la concentración molar de cada uno de los reactivos y productos. Hemos agregado otra más al inicio, una fila que acá la vemos en azul, más fuerte, donde ponemos los datos que nos da el problema. Por eso, debajo del nitrógeno, ponemos la masa del nitrógeno con que se inició la reacción, que fueron 100 gramos, el volumen del reactor, 25 litros, y la masa molar, 28 gramos por mol. Para el oxígeno, también como se inició con 100 gramos, ponemos esa masa, el volumen del reactor y su masa molar, que en este caso es 32 gramos por mol. Como no hay aparentemente monóxido de nitrógeno en el inicio, entonces, no hay datos, vamos a inferir que no hay nada de monóxido al inicio de la reacción. En este problema, tanto para el nitrógeno como para el oxígeno, nos dan datos de masas iniciales, pero nosotros tenemos que llegar a concentraciones iniciales. Entonces, primero, para el nitrógeno vamos a considerar cuántos moles representan 100 gramos de nitrógeno. Para ello, acordémonos que usamos la masa molar. Sabemos que si 28 gramos de nitrógeno molecular representan 1 mol de moléculas de nitrógeno molecular, entonces 100 gramos de nitrógeno, ¿qué valor de cuántos moles representarán? Y vemos que representan 3,57 moles de nitrógeno. Ahora, esos 3,57 moles de nitrógeno están en 25 litros. Por lo tanto, en 1 litro, ¿cuántos moles tendremos? Tendremos 0,143 moles. Por lo tanto, la concentración molar de nitrógeno es 0,143 molar en el inicio. Entonces, pondremos justamente en nuestro cuadro, o en nuestra tabla, mejor dicho, la concentración molar inicial del nitrógeno, 0,143 molar. Análogamente, lo mismo para el reactivo oxígeno molecular. Nos dicen que la masa con que se inicia la reacción es 100 gramos y queremos convertir esa masa en moles. Entonces, si 32 gramos de oxígeno representan 1 mol de moléculas de oxígeno molecular, 100 gramos de oxígeno molecular, ¿cuántos moles serán? Esa cuenta nos da 3,125 moles de oxígeno. Ahora, esos 3,125 moles de oxígeno
están en el reactor de 25 litros. Yo quiero expresar por mol, ¿sí? Entonces, en un litro, perdón, por mol no, por litro. Entonces, en un litro, ¿cuántos moles tendré? Tendré 0,125 moles de oxígeno molecular. Por lo tanto, la concentración molar de oxígeno inicial será 0,125 molar. Y ese es el valor que pondremos entonces en nuestra tabla debajo del oxígeno donde dice concentración molar inicial, 0,125 molar. Por otro lado, como no tenemos nada de monóxido inicial, entonces esa concentración es 0 molar, ¿sí? La estequiometría de la reacción nos permitirá conocer la relación entre los cambios en las cantidades de todos los reactivos y productos hasta llegar al equilibrio. Por lo tanto, para el nitrógeno variará negativamente, porque el nitrógeno es un reactivo que se consume para formar monóxido de nitrógeno. Y este cambio se lo simbolizará como menos 1x. O sea, x es una cantidad que no sabemos cuál es, pero será una cantidad hasta que llegue al equilibrio. Menos se pone porque se consume y el 1 representa el coeficiente estequiométrico del nitrógeno en la reacción. Para el oxígeno variará también negativamente porque el oxígeno se consume para formar monóxido de nitrógeno y se simbolizará como menos 1x. De nuevo, el menos es porque desaparece y el 1 es porque representa el coeficiente estequiométrico que tiene el oxígeno en la reacción. Para el monóxido de nitrógeno, este cambio será un valor positivo porque este es un producto que se genera a partir de los reactivos y entonces el cambio se representará como más porque aparece 2x. Este 2 representa el coeficiente estequiométrico que tiene en la reacción. Habiendo escrito el cambio de molaridad para todos, o sea, para los reactivos y los productos, en este último renglón escribiremos las concentraciones molares en el equilibrio de cada especie. Para esto sumamos la concentración molar inicial con el cambio de molaridad del segundo renglón y obtendremos las concentraciones molares en el equilibrio. Para el caso del nitrógeno será la concentración inicial considerando el cambio, o sea 0,143 menos x en unidades de molaridad. Para el oxígeno será 0,125 menos x y para el monóxido de nitrógeno será 2x. Todas estas concentraciones estarán expresadas como molaridad. Retomando, la concentración molar de nitrógeno en el equilibrio será 0,143 menos x y la concentración molar de oxígeno en el equilibrio será 0,125 menos x y la concentración molar de monóxido de nitrógeno en el equilibrio será 2x. La expresión de Kc es el cociente entre la concentración molar de monóxido de nitrógeno en el equilibrio elevado al cuadrado y el producto de la concentración molar en el equilibrio de nitrógeno por la concentración molar de oxígeno en el equilibrio. ¿Y quiénes son estas concentraciones? Según nuestra tabla, son las que están escritas aquí en violeta. Si reemplazamos en la expresión de Kc, tendremos que la concentración de monóxido de nitrógeno es 2x, pero como está elevado al cuadrado, tendremos que escribir 2x todo al cuadrado. La concentración molar del nitrógeno en el equilibrio será 0,143 menos x y la concentración molar del oxígeno en el equilibrio será 0,125 menos x. Todo igualado a Kc, que es 1,20 por 10 a la menos 4 según dato del enunciado. Ahora tenemos que resolver esta ecuación, estando atentos para no perdernos. Vamos con el numerador. 2x al cuadrado podemos distribuir la potencia y nos va a quedar entonces 4x cuadrado. En el denominador tendremos que resolver haciendo la distributiva. O sea, hacemos 0,143 por 0,125,
vamos a ir siguiendo las flechas que tenemos acá para no perdernos. Entonces, esta primer cuenta de 0,143 por 0,125 nos da 0,0179. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer 0,143 por menos x. ¿Vemos la flecha azul? Eso nos da menos 0,143x. La próxima distributiva que hacemos es menos x por 0,125. Entonces nos queda menos 0,125x. Y por último, menos x por menos x nos va a quedar más x cuadrado. Todo esto igual a 1,20 por 10 a la menos 4. Ahora seguimos. ¿Cómo podemos seguir? Vamos a dejar 4x cuadrado y vamos a pasar todo el denominador multiplicando a 1,20 por 10 a la menos 4. Entonces nos queda 4x cuadrado va a ser igual a 1,20 por 10 a la menos 4, todo por 0,0179 menos 0,143x menos 0,125x más x cuadrado. Veamos que adentro del paréntesis tenemos dos términos con x, entonces podemos operar con ellos. Nos quedaría 4x cuadrado es igual a 1,20 por 10 a la menos 4 por, y en el paréntesis nos queda el término sin x, que es 0,0179, menos, y ahora pongo lo que resultó de hacer la operación entre menos 0,143x menos 0,125x. Eso nos da menos 0,268x más x cuadrado. Si ahora multiplicamos por 1,20, o sea, vamos a la distributiva de 1,20 por 10 a la menos 4 por cada uno de los términos, nos va a quedar que 4x cuadrado es igual a 2,148 por 10 a la menos 6 menos 3,126 por 10 a la menos 5x más 1,20 por 10 a la menos 4x cuadrado. Si ahora lo que hacemos es pasar todos los términos de la segunda igualdad restando a la primera, nos va a quedar que 4x cuadrado menos 1,20 por 10 a la menos 4x cuadrado más 3,126 por 10 a la menos 5x menos 2,148 por 10 a la menos 6 me queda igual a 0. Si ahora resolvemos por cada valor de x, o sea, los términos de x cuadrado y el de x y el que no tiene x, nos va a quedar esta ecuación cuadrática que dice que 4x cuadrado más 3,126 por 10 a la menos 5x menos 2,148 por 10 a la menos 6 es igual a 0. Por lo tanto, vamos a identificar los valores de el coeficiente que acompaña a x cuadrado, que será, lo vamos a llamar a, al que acompaña la x como 3,126 por 10 a la menos 5 y este es b, y menos como 2,148 por 10 a la menos 6, c. Nuevamente en esta diapositiva escribimos la ecuación de segundo grado, identificando a los términos que acompañan a la x cuadrado como a, al b, que es el que acompaña a la x, y el que no tiene x, que es el valor de c. Entonces a es 4, b es 3,126 por 10 a la menos 5 y c es menos 2,148 por 10 a la menos 6. ¿Cómo resolvemos ahora el valor de x? Como es una cuadrática, tendremos dos valores de x y haremos la resolvente. Los valores de x van a estar dados por hacer esta resolvente, que es hacer la cuenta entre menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo sobre 2a. Esto nos va a dar un valor de x cuando en el término de arriba hagamos la suma y otro valor de x cuando hagamos la resta. Cuando hagamos esto, calculando, ya sea con la calculadora haciendo la resolvente a mano o haciendo, poniendo a, b y c en una calculadora que nos dé estos valores, vamos a obtener dos valores de x. x1 lo llamo acá y x2. x1 nos da un valor. x2 nos da otro valor. ¿Qué sucede? ¿Con cuál nos quedamos? Porque no podemos tener
dos valores, porque la concentración del equilibrio es única. Yo no puedo decir un valor u otro, o sea, valen lo mismo. No, tengo que decidirme por uno. Acá vamos a ver con criterio cuál valor nos da una cosa lógica. ¿Qué pasaría si nosotros habíamos dicho que X era un valor, que le habíamos puesto un número, porque tenía que bajar la concentración de un reactivo, por ejemplo del nitrógeno? Si elegimos el valor de X negativo, nos quedaría que el valor inicial menos este valor negativo me terminaría quedando un número mayor, o sea, una concentración en el equilibrio de nitrógeno mayor que la inicial. Eso no es lógico, porque ¿de dónde se va a formar más nitrógeno? Y por otro lado me quedaría una concentración negativa para monóxido de nitrógeno. Entonces el valor que tiene el menos adelante, X2, nos daría un absurdo. Entonces me tengo que quedar con el valor de X1. El X2 lo descarto. Una vez que tengo el valor de X1, vuelvo y resuelvo. ¿Se acuerdan que habíamos planteado cuáles eran las concentraciones del nitrógeno en el equilibrio, la del oxígeno en el equilibrio y la del monóxido en el equilibrio, que eran aquellas que habían quedado en la tabla, en el último renglón? Entonces, si X es 7,29 por 10 a la menos 4, volvemos a escribir la expresión de nitrógeno, la concentración molar de nitrógeno en el equilibrio, que era 0,143 menos X. Y X ahora es más 7,29 por 10 a la menos 4. Entonces, si hago esa cuenta, me queda que es 0,142 molar. Lo mismo para el oxígeno. El oxígeno era la concentración inicial menos X. Si ahora elegí el valor de X como 7,29 por 10 a la menos 4, hago esa cuenta. Hago 0,125 menos 7,29 por 10 a la menos 4. Y cuando resuelvo esa cuenta me da 0,124 molar. Finalmente, la concentración de monóxido de nitrógeno en el equilibrio era 2X. Entonces pongo 2 por el valor de X que me dio de hacer la resolvente. Y eso me da 1,46 por 10 a la menos 3 molar. Por lo tanto, hemos llegado a la respuesta para nuestro problema, porque nos habían preguntado cuáles eran las concentraciones de las tres especies en el equilibrio, y estas concentraciones entonces son para el nitrógeno 0,142 molar, para el oxígeno en el equilibrio 0,124 molar y para el monóxido de nitrógeno en el equilibrio 1,46 por 10 a la menos 3 molar. Entonces terminamos con la resolución de nuestro problema. El enunciado del problema 8 nos dice que se colocan en un reactor 1 mol de vapor de agua y 3 moles de monóxido de carbono a 2 atmósferas de presión total y 986 grados centígrados y se deja llegar al equilibrio. La reacción que describe el proceso es entre el monóxido de carbono en estado gaseoso con agua, o sea, reacciona con agua en estado gaseoso para darnos dióxido de carbono gaseoso más hidrógeno gaseoso. El Kp de esta reacción es 0,63 y nos piden que escribamos la expresión de Kp. Para escribir la expresión de Kp tenemos que chequear primero que la ecuación esté balanceada y por otro lado verlo de estado de agregación de todos los reactivos y productos, porque para escribir Kp serán aquellos que estén en fase gaseosa, solamente los que estén como gases. En este caso son todos los reactivos y los productos. Entonces la expresión de Kp será escrita como un cociente donde en el numerador escribiremos la presión parcial del hidrógeno en el equilibrio por la presión parcial del dióxido de carbono en el equilibrio y en el denominador escribiremos la presión parcial del agua en el equilibrio por la presión parcial del monóxido de carbono en el equilibrio. Esta es la expresión de Kp y el valor de Kp es 0,63 como nos los da el enunciado. Dado que trabajaremos con gases a los que consideramos con un comportamiento ideal, recordemos o reparsemos que si tenemos una sustancia gaseosa A en una mezcla gaseosa ideal,
La presión parcial de A en atmósfera será la fracción molar de A en la mezcla por la presión total expresada en atmósferas y a su vez será igual a el número de moles de A por R por T sobre B. Recordemos que NA, o sea, los números de moles de A sobre su volumen, no es otra cosa que la concentración molar de A. Volviendo al enunciado anterior, nos piden entonces que una vez alcanzado el equilibrio, calculemos la presión parcial de cada gas y el número de moles de hidrógeno presentes en el equilibrio. O sea, ¿qué nos están pidiendo? La presión parcial de cada gas. ¿Cuántos gases hay? Está el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el agua y el hidrógeno. Nos están pidiendo las presiones parciales de todos ellos en el equilibrio. Pero miremos algo, en el enunciado nos están dando datos de condiciones iniciales, ¿sí? Muy parecido a lo que pasó en el problema anterior. Nos piden presiones parciales de reactivos y productos en el equilibrio y los datos del enunciado se refieren a condiciones iniciales. Entonces debemos relacionar las condiciones del equilibrio con las iniciales. Esta será la clave nuevamente para resolver nuestro problema. O sea que vamos a hacer una tabla, como hicimos anteriormente, donde vamos a analizar toda la situación. Escribiremos la reacción con su ecuación balanceada y debajo escribiremos las condiciones iniciales, todos los datos iniciales que nos dan. Luego escribiremos el valor de presión parcial inicial de todos los reactivos y productos. En el renglón de abajo o en la fila de abajo, el cambio que experimentan esas presiones y finalmente en la última fila, la presión parcial en el equilibrio. Recordemos que en estos cuadros de análisis de condiciones iniciales y de equilibrio, si usaremos Kp, se debe trabajar con presiones parciales expresadas en atmósferas. Y recordemos que ya lo hemos hecho, que la presión parcial de una sustancia A va a ser, y en una mezcla va a ser igual a su fracción molar por la presión total. Para calcular la presión parcial inicial del monóxido de carbono, recordemos que nos dijeron en el enunciado que la reacción se iniciaba con 3 moles gaseosos de monóxido de carbono y con 1 mol de vapor de agua, con lo cual la cantidad de moles totales en ese momento son 4 moles. La presión total eran 2 atmósferas, con lo cual nosotros podemos calcular la presión parcial inicial del monóxido de carbono como su fracción molar, que en este caso es 3 dividido 4, 3 porque son 3 moles y 4 dividido 4 porque hay 4 moles totales, 1 más 3, por la presión total, que en este caso son 2 atmósferas. Esta cuenta nos da 1,50 atmósferas, por lo tanto podemos escribir en el cuadro donde dice presión parcial inicial del monóxido 1,50 en unidades de atmósferas. Análogamente, para el agua, la presión parcial inicial del agua será el producto de su fracción molar por la presión total. La fracción molar será 1 dividido 4, 1 porque había un mol inicial y 4 moles totales. Entonces, 1/4 por la presión total, que es 2 atmósferas. Este valor nos da 0,500 atmósferas. Y ese es el valor que ponemos en la primera fila, debajo de los datos del agua, en presión parcial inicial en atmósferas, 0,500. Como inicialmente no había nada de dióxido de carbono gaseoso ni hidrógeno gaseoso, entonces las presiones parciales iniciales de ambos gases, dióxido de carbono e hidrógeno, serán 0 atmósferas. Evaluemos qué pasa con el cambio. A medida que reacciona el monóxido de carbono y el agua, bajará la presión parcial de ambos. Eso se simbolizará con un término relacionado con X. Veamos que el cambio para el monóxido de carbono será menos una X. Menos porque indica que la presión parcial baja, X porque es esa fracción que estamos desconociendo hasta llegar al equilibrio. ¿Y por qué ponemos menos
1x. Ese 1 representa el el factor estequiométrico del monóxido en la ecuación química balanceada. Lo mismo pasa con el agua. Como el agua tiene un coeficiente estequiométrico de 1, la presión disminuirá en menos 1x. Y al contrario, para el dióxido de carbono y para el hidrógeno, ambos con coeficientes estequiométricos 1, se elevarán las presiones parciales de estos productos en 1x. El más es porque aumentarán y el 1 de cada uno de ellos es porque son los coeficientes estequiométricos que acompañan al dióxido de carbono y al hidrógeno respectivamente. Finalmente, cuando se llegue al equilibrio, ¿cómo quedarán las presiones parciales de todos ellos? Serán las iniciales modificadas por el cambio, y eso se lee como la expresión de la presión inicial menos X, tanto para el monóxido como para el agua, y la presión inicial más X, tanto para el dióxido de carbono e el hidrógeno. Entonces, como la presión inicial del monóxido era 1,50 atmósferas, en el equilibrio quedará 1,50 menos X en unidades de atmósferas. Para el agua, la presión parcial inicial del agua era 0,500 atmósferas, entonces en el equilibrio va a ser 0,500 menos un valor X en unidades de atmósferas. Para el dióxido de carbono, como no había nada, la presión parcial alcanzará el valor de X atmósferas y para el hidrógeno alcanzará el valor de presión parcial de hidrógeno de X atmósferas. Entonces, escribimos acá en violeta cómo serán las expresiones de la presión parcial del monóxido de carbono en el equilibrio como 1,50 menos X atmósferas, la presión parcial del agua en el equilibrio como 0,500 menos X atmósferas y la presión del dióxido de carbono en el equilibrio y la presión del hidrógeno en el equilibrio, cada uno de ellos será X atmósferas. Lo que sigue ahora es relacionar la expresión de Kp con las presiones parciales en el equilibrio que hemos hallado hasta ahora, o sea, esas expresiones que vinculan la presión parcial inicial menos considerando el cambio, o sea, 1,50 menos X, 0,500 menos X, X y X. Entonces, si tomamos la expresión de Kp que hemos puesto en el ítem que hemos escrito al inicio del problema, que era igual a 0,63, y reemplazamos las presiones parciales de equilibrio de todos los productos y los reactivos, nos va a quedar lo siguiente. 0,63 va a ser igual a la presión parcial del hidrógeno en el equilibrio, que es X, por la presión parcial en el equilibrio del dióxido de carbono, que también es X. En el denominador nos quedará la presión parcial del agua en el equilibrio, que es 0,5 menos X, y la presión parcial en el equilibrio del monóxido, que será 1,5 menos X. Si ahora, ¿se acuerdan cómo habíamos resuelto el anterior problema? Ahora tenemos que, con tranquilidad y paciencia, empezar a resolver estas ecuaciones. Nos quedará que 0,63 es igual a X por X, eso nos da X cuadrado. Y en el denominador deberemos hacer distributiva, o sea, 0,5 menos X por 1,5 menos X. Haremos 0,5 por 1,5, eso nos da 0,75 menos, y ahora vamos haciendo, hacemos 0,5 por menos X, eso nos queda menos 0,5X. Ahora, menos X por 1,5 nos da menos 1,5X. Y finalmente, menos X por menos X nos da X cuadrado, más X cuadrado. Entonces, si ahora todo esto es igual a 0,63, podemos pasar todo el denominador multiplicando. Nos quedaría que 0,63 por, y leo lo que está entre paréntesis, 0,75 menos 0,5x menos 1,5x más x cuadrado es igual a x cuadrado. Ahora, ¿qué hago? Resuelvo, como hicimos antes, vemos que hay dos términos, 0,5x
negativo menos 1,5x. Entonces podemos hacer esa resolución. Nos quedaría dentro del paréntesis 0,75 menos 2x más x cuadrado. Todo multiplicado por 0,63 y eso es igual a x cuadrado. Ahora voy a distribuir 0,63 por cada uno de los términos, de los tres términos que están en el paréntesis. Entonces eso me queda 0,63 por 0,75 me da 0,4725. 0,63 por menos 2x me queda menos 1,26x. Y 0,63 por x cuadrado quedará 0,63x cuadrado. Todo igual a x cuadrado. Si ahora paso restando x cuadrado, quedará 0,4725 menos 1,26x más 0,63x cuadrado menos x cuadrado igual a 0. Ahora miremos, tenemos términos sin x, un término con x a la 1 y otro término con x al cuadrado. Entonces resuelvo estos términos de x al cuadrado, quedaría 0,4725 menos 1,26x menos 0,37x cuadrado, eso es de resolver, más 0,63x cuadrado menos 1x cuadrado, todo igual a 0. Y ahora para tener el x cuadrado positivo, que podemos dejarlo así, pero ahora vuelvo a pasar todo del otro lado del 0. Es como que multiplicara todo por menos 1. Me queda que 0,37x cuadrado más 1,26x menos 0,4725 es igual a 0. Tenemos acá una ecuación de segundo grado, el valor o el factor que acompaña el x cuadrado es este número 0,37, que lo voy a llamar A. El que acompaña a la x es 1,26, lo llamo B, y el que acompaña a x a la 0, o sea, el que no tiene x, será menos 0,4725. Si volvemos a escribir esta ecuación de segundo grado como 0,37x cuadrado más 1,26x menos 0,4725 igual a 0, y determinamos que A es 0,37, B es 1,26 y C es menos 0,4725, podemos hacer la resolvente para hallar los dos valores de x que satisfacen esta ecuación. Y nuevamente encontraremos dos valores. X1 cuando hacemos el término de suma del numerador y X2 cuando aplicamos la resta. Ven que dice ese más menos, uno es para hacerlo con más y otro es para hacerlo con menos. Los valores que obtenemos son X1 igual a 0,341 y X2 menos 3,75. Nuevamente veamos cuál de estos valores vamos a elegir. No tiene sentido un valor negativo porque recordemos que si la presión de monóxido, por ejemplo, en el equilibrio era 1,50 menos X, si yo tomo el valor negativo quedaría una presión mayor, porque menos 3,75 puesto en esa ecuación me estaría dando una presión mayor, y yo había dicho que la presión bajaba. Entonces no tiene sentido. Lo mismo que en los productos, si yo dije que la presión en el equilibrio tanto del dióxido de carbono como del hidrógeno igual a X, y ahora le digo que es menos 3,75, no tiene ningún sentido una presión negativa. Entonces el valor de X negativo lo descarto y me quedo con el otro valor que es 0,341. Ahora reemplazo ese X en cada una de las expresiones de P de equilibrio, tanto de los reactivos como los productos, y voy a tener entonces que la presión del monóxido de carbono en el equilibrio será 1,50 menos 0,341, eso me da 1,159 atmósferas. La presión parcial del agua en el equilibrio será la presión inicial, que era 0,500 menos 0,341 atmósferas, eso nos da 0,159 atmósferas. Y las presiones parciales del dióxido de carbono en el equilibrio y la presión parcial del hidrógeno en el equilibrio serán 0,341 atmósferas. Entonces la respuesta
la hemos hallado, tenemos todos estos valores de presiones parciales en el equilibrio, tanto de los reactivos como de los productos. En esta resolución hemos trabajado con Kp y hallamos las presiones parciales del equilibrio. Fue una resolución más directa por los datos iniciales brindados en el problema. O sea, hemos trabajado en esta oportunidad con descensos y aumentos de las presiones parciales de los reactivos y de los productos respectivamente. Lo último que nos preguntaba en este ejercicio era el número de moles de hidrógeno presentes en el equilibrio. ¿Esto de dónde lo sacaremos? ¿De dónde podemos vincularlo? Como conocemos la presión parcial del hidrógeno en el equilibrio, que la acabamos de hallar, es 0,34 atmósfera, y sabemos que esta presión parcial de hidrógeno en el equilibrio será el cociente entre los moles de hidrógeno en el equilibrio por R por T dividido el volumen del reactor. Podemos entonces de esta expresión despejar el número de moles de hidrógeno en el equilibrio y nos quedará que será la presión parcial del hidrógeno en el equilibrio por el volumen del reactor dividido R y dividido T. La presión parcial dijimos que es 0,34 atmósfera, el volumen no sabemos, lo tenemos que calcular, R es una constante, 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol, y la temperatura es dato y es 1259 Kelvin. ¿Cómo hallamos el volumen del reactor? Es un reactor de volumen fijo. Para eso tenemos que acordarnos de las condiciones iniciales y aplicar la fórmula de la ley de gases, la ecuación general de gases ideales. Entonces, si P por B es igual a nRT, yo puedo despejar B. B será nRT sobre P. N, en las condiciones iniciales, ¿cuál era la cantidad de moles totales en el inicio? Eran 3 que venían del monóxido de carbono más 1 mol que venía con el agua, del agua. Entonces, eso me da como moles totales, 3 más 1 sería 4. R 0,082 litro atmósfera sobre mol Kelvin y la temperatura 1259 Kelvin. Dividida la presión era 2 atmósferas, nos lo habían dado como dato. Si hacemos esta cuenta nos da 206,5 litros. Ese es entonces el volumen del reactor. Por lo tanto, podemos reescribir la expresión de la cantidad de moles de hidrógeno en el equilibrio, reemplazar los valores correspondientes según la ecuación que hemos escrito arriba y eso nos dará que tenemos 0,68 mol de hidrógeno. Por lo tanto, nuestra respuesta es que hay 0,68 moles de hidrógeno en el equilibrio. Bueno, hemos terminado de resolver el problema 8. A ver, ¿hay más opciones para resolver este problema? Nosotros hemos hecho un camino, hemos trabajado con Kp y hallamos las presiones parciales del equilibrio. Es la resolución más directa por los datos iniciales brindados en el problema. Ahora, ¿qué hubiese pasado si a alguien se le ocurría calcular Kc, que en este caso era igual a Kp, y trabajar con Kc? En ese caso deberíamos entonces trabajar con concentraciones y esto implica hallar las concentraciones molares de equilibrio y luego, a partir de estas, calcular las presiones parciales del equilibrio requeridas. Serán algunos pasos más hasta llegar a los resultados solicitados. No está mal, es otra forma de encarar el problema, pero por ahí es un poco más indirecta y tiene más cuentas que son innecesarias. Yo les voy a mostrar ahora la resolución como sería muy rápidamente, porque tal vez a algunos se le ocurrió hacerlo por este lado, pero va a ver que es un poquitito más larga. Entonces, habíamos dicho que si vamos a trabajar con Kc, tenemos que ver la relación de Kc con Kp. Bueno, veamos que ya tenemos el delta n igual a 0, con lo cual Kp es igual a Kc y ya directamente tenemos el valor de Kc. Escribiremos la ecuación química balanceada de la reacción entre monóxido de carbono y agua y debajo de ella vamos a construir la tabla con toda la información del proceso. En una fila constarán las concentraciones molares iniciales de todos los reactivos y productos, en otra fila identificaremos el cambio que ocurre y finalmente la concentración molar en el equilibrio de todas las especies que participan.
Al tener como dato denunciado los moles iniciales de reactivos, calcularemos sus concentraciones molares iniciales en moles por litro. Usaremos como volumen del reactor el cálculo hecho anteriormente y que nos había dado 206,5 litros. Si tenemos 3 moles de monóxido de carbono en 206,5 litros, en un litro tendremos 0,0145 moles. Entonces su concentración molar inicial es 0,0145 molar. Para el agua, como partimos de un mol, su concentración molar inicial será 0,0048 molar. Al no tener moles de producto en el inicio, entonces la concentración de cada uno de ellos será 0. El cambio de concentración es análogo a lo que hemos analizado para presión. En esta reacción variará para ambos reactivos en menos 1x. La concentración variará en menos 1x. El menos porque desciende y el 1 es porque es el coeficiente estequiométrico de cada uno de los reactivos. El aumento de concentración de dióxido de carbono e hidrógeno será más 1x para ambos. ¿Por qué más? Porque se producen y el 1, ¿por qué? Porque es el coeficiente estequiométrico. Entonces, las concentraciones molares en el equilibrio serán las concentraciones molares iniciales afectadas por el cambio, quedándonos para el monóxido de carbono 0,0145 menos X, para el agua 0,0048 menos X y para el dióxido de carbono e hidrógeno X respectivamente. Ahora, si reemplazamos las concentraciones molares en el equilibrio, escritas en función de X, para todos los reactivos y productos dentro de la expresión de la constante de equilibrio Kc y operamos matemáticamente, llegaremos a una ecuación de segundo grado donde identificaremos los coeficientes A, B y C. En este caso, A es 0,37, B es 1,216 por 10 a la menos 2 y C menos 4,385 por 10 a la menos 5. Una vez tenidos A, B y C, como hemos aprendido, aplicaremos la resolvente para hallar los dos valores de X probables. Elegiremos la que sea lógica y descartaremos la que nos conduzca a un absurdo. Esa X la reemplazaremos en las expresiones de las concentraciones molares del equilibrio de todos los reactivos y productos. A partir de las concentraciones molares del equilibrio y recordando que presión parcial es concentración por R por T, podemos calcular las presiones parciales a 1259 Kelvin. Estos valores hallados serán igual que los calculados de la otra manera partiendo de la expresión de Kp. Si bien llegamos al mismo resultado, dependerá entonces de los datos que nos den la forma de calcularlo más directamente. Esta forma no estuvo mal, pero tuvo un paso más al final que involucró el cálculo de presiones parciales a partir de la concentración. Para terminar, les propongo repensar la resolución del ítem B del problema 4, ahora que contamos con más práctica y más análisis de casos. Nos piden la concentración de un producto en el equilibrio. La reacción es la descomposición del tetróxido de nitrógeno en dióxido de nitrógeno. Y tienen el enunciado aquí en pantalla. Como teníamos datos de Kc y la concentración del reactivo en el equilibrio, hemos optado en su momento por la resolución más rápida y directa, que era despejar la concentración del producto en el equilibrio de la expresión de Kc. ¿Sí? Eso estaba perfecto. Pero también disponíamos del dato de la concentración molar del reactivo inicial. Entonces podemos plantear la tabla de análisis de situación, donde vamos a plantear las condiciones iniciales, el cambio y las condiciones de equilibrio. Muchas veces la parte del cambio se introduce directamente y se obvia y se pone directamente en las condiciones de equilibrio. Yo voy a hacerlo ahora de la manera rápida. Entonces, conocemos la concentración inicial del reactivo, que es 0,6724 molar, y del producto, que es 0. El cambio será menos X para el reactivo y más 2X para el producto. Recordemos, ¿por qué menos para el reactivo?
porque disminuye su concentración, porque se consume, y una sola X porque ese es su coeficiente estequiométrico. En cambio, para el producto es más 2X porque el 2 es el coeficiente estequiométrico y el más indica que se está produciendo. Finalmente, entonces, en la parte de equilibrio, las concentraciones molares serán 0,6724 menos X para el reactivo y 2X para el producto. Tanto la concentración inicial como la del equilibrio del reactivo, que difieren una de otra en X, son datos. Por lo tanto, yo puedo calcular de aquí directamente la X. Como la concentración molar en el equilibrio del producto es 2X, automáticamente si a la X la multiplico por 2, obtengo la concentración molar en el equilibrio del producto dióxido de nitrógeno, que es 0,0548 molar. Esta resolución entonces surgió de analizar la tabla de concentraciones iniciales y concentraciones de equilibrio, donde pudimos directamente ver qué X la podíamos calcular de los datos suministrados. ¿Qué hubiese pasado si reemplazábamos en la expresión de Kc las expresiones de las concentraciones molares en el equilibrio, tanto del reactivo como el producto? Vemos que, como conocíamos Kc, que era 464 por 10 a la menos 3, esto nos hubiese quedado igual a, en el numerador, 2x todo al cuadrado, y en el denominador, 0,6724 menos x. Si operamos matemáticamente, vamos a llegar a la expresión de una cuadrática. Por lo tanto, vamos a tener dos valores de x probables. Una vez elegido el x adecuado, vemos que ese X, si volvemos a la expresión de la concentración de dióxido de nitrógeno en el equilibrio, que es 2X, vamos a poder hallar el valor de esta concentración en el equilibrio. Y el resultado es el mismo que hemos venido obtenido siempre. Esta resolución surgió de analizar la tabla de concentraciones iniciales y concentraciones de equilibrio, avanzando hasta la resolución de la cuadrática para hallar el valor adecuado de X. No está mal, pero resulta innecesario plantear una ecuación cuadrática cuando pudimos conocer o despejar X directamente de los datos suministrados. En conclusión, lo importante para la resolución de todos los problemas es analizar cada enunciado en particular e identificar los datos que tenemos y las incógnitas, plantear la tabla de condiciones iniciales, cambio y equilibrio y reconocer en ella los datos suministrados y las incógnitas. Esto nos permitirá ir por el camino más adecuado y ahorrar tiempo. No está mal, siempre que lleguemos a un buen resultado, no importa el camino, pero nos tenemos que familiarizar con todas las diferentes opciones para resolución de casos.